Hola, este canal está dedicado a la divulgación científica sobre temas médicos y de biología, y el objetivo es ofrecerte una información para que puedas tomar las decisiones más acertadas relacionadas con problemas de tu salud y tu cuerpo. Si alguien se dedica a arreglar automóviles, lo primero que tiene que conocer es de qué está hecho un automóvil, cuáles son sus componentes, sus partes, para qué sirve cada una, para así poder detectar cuando están dañadas y poder enmendarlo. De igual manera, alguien que trate con el cuerpo humano, como los médicos, lo primero que tiene que saber es de qué está hecho el cuerpo humano, cuáles son sus partes y cómo funcionan, para poder entonces intervenir cuando éstas fallan. Aunque no seas un mecánico profesional, seguramente tienes conocimientos básicos elementales para cuidar de tu automóvil o para detectar cuando tiene algún problema que merece llevarlo a un especialista. Lo mismo sucede con nuestro organismo. Aunque no seamos expertos, no seamos médicos, debemos tener algunos conocimientos básicos elementales relacionados con conocer de qué está hecho nuestro cuerpo y más o menos cómo funciona para poder cuidarlo y también para poder comprender cuando escuchemos informaciones relacionadas con nuestra salud y con la medicina en general. Si me sigues hasta el final del vídeo, vas a poder comprender de qué está hecho nuestro cuerpo. Pero te advierto que vamos a ir a la raíz del asunto, o sea, vamos a hablar de qué estamos hechos desde el punto de vista celular y molecular y cómo funcionamos. Y estas son las preguntas que podrás contestar una vez que hayas visto el vídeo. La primera, ¿de qué está hecho nuestro cuerpo? ¿De qué están hechas las células y cómo funcionan? ¿Qué son las proteínas y cómo funcionan? ¿Cómo la información genética contenida en nuestros cromosomas decide qué proteínas somos capaces de producir? ¿Qué es un gen? Y cómo nuestro genoma decide qué tipo de proteínas somos capaces de fabricar. Y lo más importante, te voy a explicar todo esto de manera que lo puedas comprender sin necesidad de tener conocimientos previos profundos de biología y de medicina. Comenzamos. La pregunta de qué está hecho nuestro cuerpo o cualquier ser vivo es una pregunta muy importante, tal vez la más importante de toda la biología, y no se contestó hasta hace relativamente poco tiempo, a mediados del siglo XIX, cuando se produjo la generalización más importante de la ciencia biológica, que es decir, o conocer que todos los organismos vivos están formados por células. Y eso es lo que se conoce como la teoría celular. Como todo avance científico, este no se debió al esfuerzo de un solo individuo, aunque el principal crédito por hacer esta gran hazaña y esta gran generalización se le otorga principalmente a los científicos Schwann y Sliding a mediados del siglo XIX. ¿Qué nos dice la teoría celular? Estos son sus principales postulados. El primero, todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Aquí hay una palabra clave que es todos, ya sea una mosca, un árbol, un dinosaurio, una bacteria o un ser humano, estamos hechos de células. Y si observamos las células de cualquier organismo, notaremos que prácticamente son muy similares en tamaño y que además están hechas de lo mismo. El otro postulado nos dice que la célula es la unidad básica de estructura y organización en los organismos. Cuando decimos que la célula es la unidad básica, nos referimos a que en una célula ya están todos los atributos de la vida. Un organismo vivo puede estar formado por una célula o por muchas, como el caso nuestro. En orden de complejidad, de la célula hacia abajo no hay vida. Ningún componente interno de la célula por separado tiene vida. El último postulado nos dice que las células surgen de células preexistentes. A pesar de que hoy ya sabemos de qué están hechas las células, no podemos juntar todos sus componentes y fabricar una célula nueva. Eso todavía no se puede hacer. Todas las células que hay hoy en el planeta se derivan de una célula primitiva que surgió hace aproximadamente 3,8 mil millones de años, lo cual debe resultarnos realmente asombroso. De ahí es que proviene todo lo vivo que hay en la actualidad. De modo que ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de células y más células. Y de aquí se deriva, de manera lógica, la siguiente pregunta. ¿Y las células? ¿De qué están hechas? Por mucho tiempo se pensó que las células y los organismos vivos obedecían a reglas diferentes de la física y la química. Se llegó a hablar incluso de un aliento vital que recibían los organismos vivos para poder desarrollar la vida. Hoy sabemos que no es así, que en realidad la célula está hecha de las mismas moléculas y elementos químicos de lo que está hecho el resto del universo y que cumple las mismas reglas de la física y la química. Por cierto,
los primeros en incursionar y desarrollar la biología molecular fueron físicos. Un libro publicado en 1944 y escrito con intención de divulgación científica por el famoso físico Erwin Schrödinger es considerado hoy un clásico y sirvió de inspiración a Watson y a Crick para que estos finalmente se decidieran a estudiar la estructura del ADN, lo cual culminó con el descubrimiento de la doble hélice en 1953. Por tanto, la célula, que viene siendo la expresión de la vida, es un compartimento rodeado por una membrana y que contiene en su interior una gran variedad de moléculas, interactuando y reaccionando unas con otras. Se calcula que pueden ocurrir cerca de 1 millón de reacciones químicas dentro de una célula en un segundo. Todas estas interacciones y reacciones entre moléculas es lo que finalmente constituye la vida, aunque debemos aclarar que todo esto ocurre de manera muy ordenada y muy regulada. De la membrana plasmática hacia adentro de la célula existe un orden muy exquisito. Por tanto, para no violar la ley de la termodinámica que nos dice que el universo tiende al desorden, este orden interno ocurre a expensas de crear más desorden de la membrana de la célula hacia afuera, aumentando así el desorden total del universo. Por tanto, no se viola esta ley de la termodinámica. Por esta razón, la célula realiza un intercambio constante de sustancias y energía con el exterior a través de esa membrana. Esta es la causa del por qué seres como nosotros necesitan o necesitamos consumir alimentos, de los cuales extraemos la energía y la materia prima para renovar nuestra célula y nuestras moléculas y permitir que el organismo crezca y funcione de forma ordenada. Por ejemplo, la glucosa que contienen los carbohidratos que consumimos constituye una importante fuente de energía para nuestra célula y los aminoácidos esenciales que comemos pasan a formar parte de nuestras proteínas. Cuando analizamos la composición química de la célula, vemos que tiene un 70% de agua aproximadamente. La vida surge en el agua, por lo que la mayoría de las reacciones químicas e interacciones entre las moléculas ocurren en un medio acuoso. La inmensa mayoría de las moléculas que componen las células están formadas a base de 4 elementos químicos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. El carbono forma parte esencial de todas las biomoléculas, por eso son también llamadas moléculas orgánicas. A pesar de la complejidad y variedad de las moléculas que hay en el interior de la célula, podemos simplificar el asunto y decir que hay solo 4 familias de moléculas orgánicas pequeñas. Cuando decimos pequeñas nos referimos a que están formadas por unos 30 átomos aproximadamente. Y estas 4 familias son los azúcares, los aminoácidos, los nucleótidos y los ácidos grasos. 3 de estas familias de moléculas pequeñas pueden unirse unas con otras y formar largas cadenas o polímeros que por su gran tamaño reciben el nombre de macromoléculas. O sea, que estos polímeros o macromoléculas están formados por subunidades que se unen una a continuación de la otra mediante enlaces covalentes fuertes, de forma que los azúcares forman unas macromoléculas llamadas polisacáridos. Los aminoácidos se unen uno a continuación del otro y forman las proteínas, y los nucleótidos forman los ácidos nucleicos, los conocidos como ADN y ARN. Observen qué estrategia más interesante ha seleccionado la evolución. Con solo 4 tipos de ladrillos diferentes se pueden ensamblar y desensamblar estas macromoléculas, que pueden ser de diversa longitud y composición de subunidades, lo cual permite crear una casi infinita variedad de moléculas a partir de unos pocos ladrillos básicos. De estas macromoléculas, para los efectos de este vídeo, solo nos interesan por ahora las proteínas y los ácidos nucleicos. Primero hablaremos de las proteínas, pues son las moléculas que realizan casi todas las funciones de la célula y por tanto casi todas las funciones de nuestro cuerpo. Si te has sentido confundido por la explicación que te he venido dando, pues está cargada de términos como moléculas, reacciones químicas, termodinámica, no te preocupes, es un tema complejo, incluso para los estudiantes de medicina. Te lo digo por experiencia. Pero la buena noticia es que de todo lo que te he contado hasta aquí, solo debes sacar 2 grandes conclusiones o generalizaciones. La primera, que nuestro organismo está formado por células, que son las que realizan todas las funciones y garantizan la estructura de nuestro cuerpo. Y la segunda, que las células están formadas por distintas familias de moléculas, pero entre ellas las más importantes son las proteínas, pues son las que realizan casi todas las funciones de la célula. Por tanto, vamos a dedicar el resto del vídeo a la estructura y las funciones de las proteínas.
Las proteínas son largas cadenas lineales no ramificadas de aminoácidos que se colocan uno a continuación del otro y se unen muy fuertemente por enlaces covalentes, como ocurre con los vagones de un tren o con las cuentas de un collar. La figura muestra 4 aminoácidos unidos uno a continuación del otro: la histidina, el ácido aspartico, la leucina y la tirosina. La porción sombreada en gris indica la unión de un aminoácido con otro mediante el enlace peptídico, lo cual forma la llamada columna vertebral de la cadena, señalado en la figura como polypeptide backbone. Hacia un lado y otro de esta columna vertebral se sitúa otra porción de la molécula del aminoácido, llamada cadena lateral, señalada en la figura como side chain. Observa que las 4 tienen una constitución química diferente y se señalan con colores diferentes. Existen 20 variantes de estas cadenas laterales, por tanto, hay 20 aminoácidos diferentes que pueden formar parte de una proteína. O sea, que hay 20 piezas de Lego diferentes para armar una larga cadena proteica. Veámoslos de una manera más esquemática en esta otra figura. Arriba se muestra la cadena polipeptídica o polipéptido, que es como se suele llamar a una cadena proteica de este tipo. Observa que esta proteína tendría unos 17 aminoácidos. Se destaca la columna vertebral en gris y diferentes colores para las diversas cadenas laterales. Ahora bien, en la célula las proteínas no están de esa manera, como una larga cadena extendida. Como las cadenas laterales son diversas, algunas tienen grupos químicos que pueden interactuar entre ellas o con las moléculas de agua que rodean esta proteína. De modo que, como se muestra en la figura, las cadenas laterales de color verde son hidrófobas o no polares, que no pueden interactuar con el agua. Esto provoca que la cadena se pliegue, como muestra en el esquema de abajo, de modo que la proteína tiende a tomar una estructura globular con cadenas laterales de los aminoácidos hidrófobos hacia el interior y los que van a interactuar con el agua hacia la superficie. Este plegamiento espacial y tridimensional que adquiere la cadena es siempre el mismo para cada proteína y es a lo que se le suele llamar la estructura nativa o natural de esta proteína, y es a su vez lo que dice qué función va a realizar esa proteína. Como debes imaginar, el plegamiento y la conformación tridimensional depende de la secuencia de aminoácidos que tenga cada proteína. Si el aminoácido que está en la posición 3 lo cambias a la posición 7 o sencillamente lo sustituyes por otro, ya la proteína tendrá otra conformación y por tanto otra función, o sea, que sería otra proteína. Esto quiere decir que una proteína determinada como la albúmina humana que ves aquí tiene siempre la misma secuencia de aminoácidos y el mismo plegamiento espacial, y es eso precisamente lo que hace que sea albúmina y no otra proteína. Todas las moléculas de la albúmina son idénticas. Esa que ves en la imagen es la estructura real de la albúmina, cuya cadena tiene más de 500 aminoácidos y se pliega de esa manera en el espacio, en nuestro organismo. ¿Por qué es tan importante la estructura tridimensional de una proteína? Pues para que una proteína realice su función debe interactuar de manera específica con otra molécula y lo hace a través de una serie de enlaces débiles no covalentes como muestra la siguiente figura. Aquí se muestra una proteína interactuando con otra molécula, que puede ser otra proteína. Observa que para que esta interacción sea específica y relativamente estable, deben formarse una gran cantidad de estos enlaces débiles. De igual forma, para que ocurran los enlaces, los grupos químicos que interactúan deben estar cerca uno del otro. Para que esto ocurra de manera efectiva, debe existir una complementariedad espacial entre ambas moléculas, como si fuese una llave para una cerradura, o un guante para una mano, o una espada para su vaina. Observa que las concavidades de una molécula se acoplan a las convexidades de la otra. Y esta es una de las ideas centrales de la biología, y es lo que hace que una enzima interactúe de manera específica con su sustrato, un anticuerpo con su antígeno y una hormona con su receptor. Esta interacción también es la que ocurre entre un medicamento y su molécula diana, como te voy a mostrar más adelante. Los científicos han determinado la estructura tridimensional de casi todas las proteínas de interés para la biología y para la medicina, y existe una base de datos a la que puedes acceder de manera gratuita en el National Center for Biotechnology Information del gobierno de los Estados Unidos.
Te propongo visitar el sitio para que veas cosas muy interesantes. Aquí tenemos la estructura real tridimensional que se ha determinado de manera experimental y está en este sitio, en esta base de datos, de la molécula de insulina humana. Fíjense los pliegues que tiene la cadena en el espacio. Más interesante, si colocamos el puntero aquí, nos dice que aquí comienza la cadena. Este es el aminoácido número 1. Si seguimos moviéndonos a lo largo de la cadena, vemos que aquí está el número 2 y así sucesivamente, hasta que lleguemos hasta el final, ¿no?, de la cadena. Más importante aún que podemos girarlo y podemos ver desde distintos puntos de vista toda la estructura tridimensional de esta proteína. Aquí te muestro a la famosa molécula de hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno por todo nuestro cuerpo, por la sangre, y está dentro de los glóbulos rojos. Es una proteína que está formada por 4 cadenas polipeptídicas, que están representadas aquí en 4 colores diferentes, como puedes ver. Lo otro interesante es esto que está aquí, que es el llamado grupo hemo, que es donde se une el oxígeno. O sea que una molécula de hemoglobina puede transportar 4 oxígenos. Como puedes ver aquí en esto, vamos a darle algunas vueltas para que puedas ver toda la estructura desde distintos puntos de vista de esta importantísima molécula. Recuerda que te dije que este tipo de interacciones es la misma que ocurre entre los medicamentos, o sea, los fármacos y sus moléculas dianas. Aquí te presento la estructura de una y las interacciones de una de estas moléculas o medicamentos más famosos en los últimos años, que es la Viagra. Esto que está aquí, o sea, este medicamento inhibe una enzima. Esta enzima es la fosfodiesterasa 5, que es esta que ves aquí, es esta proteína que está marcada en color rosa. Ves todos los pliegues que tiene. Pero en esta zona está el sitio activo de esta enzima. Y este medicamento, esto que ves aquí, es una molécula pequeña que es el principio activo de la Viagra o sildenafil, que ocupa e interactúa esta zona y bloquea entonces el sitio activo de la enzima y por eso lo inhibe. O sea que esto que estás viendo aquí es la imagen real tridimensional de esta enzima y dónde es que se coloca la droga cuando interactúa con esta enzima y provoca la inhibición que finalmente da la acción farmacológica de este fármaco. Si cada proteína realiza una función determinada y las funciones de nuestro cuerpo están determinadas por el conjunto de las funciones de todas las proteínas que somos capaces de producir, te reto a que estimes cuántas proteínas diferentes es capaz de fabricar el cuerpo humano. Pues luego de haber secuenciado todo el genoma humano y haberlo analizado detalladamente, se llegó a la conclusión que con poco más de 21.000 proteínas somos capaces de vivir. O sea que el ser humano necesita no mucho más que eso. Con eso realiza todas las funciones. Y ahora viene tal vez lo más asombroso e importante de este vídeo. El juego de proteínas, esas 21.000 o más, que es capaz de producir mi organismo, no son exactamente iguales a las que produce tu cuerpo. Y eso es lo que nos hace diferentes unas personas de las otras. O sea, somos tan diferentes como proteínas distintas estamos produciendo, somos capaces de producir. Y nos parecemos en las proteínas que producimos, que son exactamente iguales. Por supuesto, la mayoría de las proteínas que produce mi organismo son exactamente iguales a las que produce el tuyo. Pero hay algunas que tienen ligeras diferencias y eso es lo que nos hace diferente a ti, de mí, desde el punto de vista biológico. Y es por eso que podemos decir que somos las proteínas que podemos producir, desde el punto de vista biológico, por supuesto. Y las proteínas que produce, por ejemplo, mi organismo son siempre las mismas. O sea, no puedo producir otras que no estén codificados en mi genoma. Porque la información necesaria que dice cuáles son las proteínas que yo soy capaz de producir o el organismo biológico que se trate está en el genoma. Como te expliqué en otro vídeo de este canal, que hablamos de la información genética, en cada núcleo de nuestra célula hay un juego de 23 pares de cromosomas que contienen toda la información para producir todas las variantes de proteínas que produce un organismo determinado, en este caso el ser humano. O sea, que ahí en esos cromosomas existe una larguísima molécula de ADN que contiene en total 3,2 mil millones de nucleótidos, que te recuerdo que son 4 nucleótidos diferentes, por lo tanto hay 4 letras distintas que tienen toda la información genética, esas 3,2 mil millones de letras o de nucleótidos que están en nuestro genoma. Ahí es donde está la información que dice cuál es la secuencia de aminoácidos que van a tener las proteínas que nosotros somos capaces de producir. Y la pregunta más interesante es cómo se lee el genoma, porque seguramente has oído hablar que en el genoma están las instrucciones de
qué es lo que hace la célula o qué proteína fabrica, pero esas instrucciones, ¿cómo se leen? Van a ver que es relativamente sencillo, ya se conoce cómo podemos leer nuestro genoma. Veamos cómo la información que está en la secuencia de nucleótidos de nuestro ADN se traduce en la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Esto que se representa aquí sería un segmento de una parte de uno de nuestros cromosomas y esta sería la doble cadena de ADN, la famosa doble hélice. Aquí se representan los distintos nucleótidos. Fíjense que hay 4 colores diferentes porque en este caso el ADN tiene un código o tiene una información basada en 4 letras, que son los 4 nucleótidos. La A, la T, la C y la G. Cada uno representado por un color diferente. ¿Qué cosa es un gen? Pues el gen es la secuencia o el segmento, un segmento de este cromosoma que contiene toda la información necesaria para decir cuál es la secuencia de aminoácidos de una proteína determinada. Supongamos que este es el gen de la insulina y que la insulina está formada por estos 5 aminoácidos. Es, por supuesto, hipotético, no es exactamente así. ¿Qué es lo que ocurre? Lo primero que tiene que ocurrir es que esta doble cadena se separa y se forma una copia complementaria de otro tipo de molécula, en este caso también un ácido nucleico, que es el RNA o ARN, que es muy similar a este para todos los efectos. También tiene un código de 4 letras y esto es lo que se conoce como la transcripción, o sea que primero tiene que pasar de la secuencia de ADN a una secuencia complementaria de ARN. Pero aquí en este segmento que está aquí, este fragmento que se originó a partir de este, está toda la información necesaria para producir esta proteína. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues este código se traduce, por eso se le llama traducción, a este otro lenguaje. Recuerden que este lenguaje o este idioma tiene un alfabeto de 4 letras, pero el de las proteínas tiene uno de 20 letras, que son los 20 aminoácidos. Entonces lo que ocurre es que 3 nucleótidos codifican para un aminoácido, o sea, tienen la información para un aminoácido. Cada 3 que ven aquí da lugar a un aminoácido. ¿De qué manera? Hay una molécula, en este caso un conector, que es una molécula de ARN especializada en esta labor, donde por esta parte reconoce estos 3 nucleótidos y por la otra reconoce el aminoácido que va a ir a esta zona. Esto se va a ir moviendo y entonces va colocando o uniendo el aminoácido que le sigue de acuerdo con la secuencia que esté aquí, de manera que la secuencia que está en esta zona se traduce en una secuencia específica de aminoácidos. Por eso el gen de cualquier de nuestras proteínas, suponiendo la insulina, siempre tiene la misma información y que siempre tiene finalmente la misma secuencia de aminoácidos. Y ocurre de esta manera. Ahora bien, aquí también se representan 2 genes. Esto que acabo de explicarle es lo que se conoce como la expresión del gen. O sea, el gen, fíjense que viene siendo este segmento de ADN, aquí hay 2 genes, el gen A y el gen B, y que están separados en nuestro cromosoma, en nuestro genoma, por una larga zona que no codifica para ninguna proteína. Pero lo importante aquí es que a partir de esto empiezan a producirse cadenas, un número determinado de cadenas o de segmentos de ARN. O sea, que lo que hace falta es tener una sola copia, que es el molde, y con este molde se empiezan a sacar entonces fragmentos de ARN. O sea, a partir de estos solos segmentos se pueden sacar cientos de ARN, y a partir de cada ARN se pueden producir cientos de proteínas. O sea, que todas estas proteínas se originan a partir de esta secuencia, que es donde está la información muy guardada, muy asegurada en nuestro genoma, en nuestro núcleo, y que a partir de ellas que se empiezan a sacar copias primero, de ARN y después a partir del ARN de las proteínas. Pero fíjense que no tienen que expresarse en la misma magnitud o producir la misma cantidad de proteínas. Aquí, en este esquema, lo que se representa es que este gen está produciendo una mayor cantidad de proteínas que este otro que está aquí. Y eso es lo que se conoce como la regulación de la expresión de los genes. No siempre producen la misma cantidad. Y no todos los genes están activados al mismo tiempo. Aquí pueden ver otro ejemplo de un cromosoma donde se representan varios genes y cómo se forman las distintas proteínas. Un detalle importante es que tenemos aproximadamente 21.000 genes a lo largo de todo nuestro genoma, distribuidos en los distintos cromosomas. Pero, y aquí es lo más importante, no todos se están expresando. Y esa es la explicación de por qué nuestras células son diferentes. Por qué una célula muscular tiene un aspecto y una función distinta a una célula del hígado o a una neurona o a un glóbulo blanco. Porque aunque todos tienen la misma información genética, como dejamos claro en el otro vídeo que tratamos sobre la información genética,
no todas las células expresan el mismo juego de genes. O sea, de los 21.000 genes en una célula determinada, la mayoría están apagados, o sea, que no se están expresando, están presentes en el genoma, pero no están produciendo proteínas. Y el juego de genes que esté expresándose es lo que hace que una célula sea distinta a la otra. Aquí les represento un cromosoma, en este caso el cromosoma 7 humano, que ya se ha mapeado, o sea, se sabe en qué lugar de los cromosomas están los genes. Por supuesto, una gran cantidad de ellos, no se saben todos, pero luego de secuenciar el genoma, sabemos en qué lugares están los genes más importantes desde el punto de vista médico. Por ejemplo, en este cromosoma se sabe que en esta zona de aquí está un gen que codifica para el interferón. Otro en esta zona de aquí está para la fosfatasa de fosfoserina. Aquí estaría el receptor del factor de crecimiento epidérmico, el epidermal growth factor. Aquí estaría el gen para la eritropoyetina, que es una hormona importante para la producción de glóbulos rojos. Y aquí está el gen que está defectuoso en el caso de la enfermedad de fibrosis quística. O sea, que ya sabemos en todos nuestros juegos de cromosomas dónde están ubicados una buena parte de los genes, sobre todo aquellos que tienen una gran trascendencia para la medicina. Espero te hayas percatado de las notables implicaciones que tiene todo esto que te he contado para tu salud. La medicina del futuro será cada vez más personalizada. O sea, una vez que podemos tener la secuencia de los genomas, pues podemos saber a qué enfermedades eres más susceptible o más resistente. ¿Qué tipo de tratamiento puede ser más efectivo en tu caso particular y no en el de otra persona? E incluso ya está la tecnología y posiblemente muy pronto sea práctica médica habitual que podemos reescribir el genoma. O sea, si hay zonas del genoma que son fuentes de enfermedades porque la secuencia no es la adecuada, se puede volver a reescribir. O sea, ya existe esta metodología. O controlar la expresión de algunos genes y de esa manera poder tratar y poder prevenir enfermedades. Espero te haya sido útil esta información. Si no comprendes bien el vídeo, puedes verlo más de una vez, para que te lleves por lo menos la idea esencial y que esto te ayude a tomar decisiones acertadas y a poder comprender mucho mejor cuando escuches cualquier información relacionada con la salud y la biología. Así que si te ha sido útil el vídeo, te aconsejo que te suscribas al canal para que estés atento de nuevos vídeos que van a aparecer en el futuro. Te espero.